Buen día, estimado jurado. Hoy presentamos nuestro proyecto, Desarrollo de un sistema inteligente de gestión de actividades académicas y profesionales con priorización automática mediante técnicas de aprendizaje automático. Nosotros somos René Gasca Lanís, Ian Saúl Salinas Heredia y su servidora Araceli Abigail Conde Espinosa. Nuestro asesor es el maestro en ciencias Ricardo Israel Salas Calzada. Este es el contenido. Resumen, el presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema inteligente de gestión de actividades académicas y profesionales, con priorización automática mediante técnicas de aprendizaje automático. El sistema permite a los usuarios registrar, organizar y visualizar sus actividades mientras que un motor inteligente evalúa de forma automática múltiples criterios para generar recomendaciones personalizadas, como el orden óptimo de ejecución de las actividades a través de un enfoque híbrido que combina modelos de priorización multicriterio, heurísticas y técnicas básicas de Machine Learning. En cuanto a las palabras claves, tenemos aprendizaje automático, gestión de actividades, modelo multicriterio, priorización automática y productividad personal. Antes de hablar de la solución, quiero que imaginen algo muy común. Tienen 15 pendientes en la cabeza, de la escuela o del trabajo, y cada una con su propia fecha límite y su propio nivel de importancia. Esto genera un problema real cuando alguien tiene que comparar manualmente 20 o 30 pendientes varias veces al día. Termina gastando más energía mental decidiendo qué hacer en lugar de haciéndolo. A esto se le llama fatiga de decisión y trabajo sobre el trabajo. En cuanto al objetivo general, tenemos desarrollar una aplicación web para la gestión inteligente de actividades académicas y profesionales, mediante la integración de un motor de priorización basado en modelos multicriterio y algoritmos de aprendizaje automático. Esto con el fin de automatizar la ordenación dinámica de actividades, mitigar la fatiga de decisión y reducir los tiempos de organización manual en los usuarios. Ahora, en cuanto a los objetivos específicos, se establecieron los siguientes. Identificar los factores que realmente influyen al momento de priorizar una actividad, como la fecha límite, la importancia y la carga de trabajo. Con esta información, diseña la arquitectura del sistema, incluyendo la base de datos y los diferentes módulos de la aplicación. Después, desarrollar la aplicación web, a la cual integraremos el motor de priorización junto con el componente de aprendizaje automático, encargado de generar recomendaciones automáticas personalizadas y finalmente realizar distintas pruebas para comprobar que cada módulo funcione correctamente y que el sistema cumpla con los objetivos planteados. Ahora, en cuanto a los límites y alcances, para los límites de este proyecto, algunas funciones quedaron fuera del alcance de esta primera versión, como lo son la integración de calendarios externos, el uso de datos reales a gran escala para entrenar el modelo y el soporte para entornos empresariales de alta concurrencia. Además, el sistema aún no contará con un modelo offline. En cuanto al sistema, no tiene un umbral mínimo de actividades completadas para comenzar a generar personalizaciones. El aprendizaje inicia desde la primera actividad finalizada, lo que puede producir sesgos poco representativos en las primeras iteraciones. Finalmente, la detección de horario pico usa bloques de horarios fijos y no se adapta a cambios de rutina del usuario. En cuanto a los alcances, desarrollamos una aplicación web que permite a los usuarios registrarse, gestionar actividades personales y colaborativas, organizar proyectos y recibir notificaciones cuando una tarea está próxima a vencer. El sistema también incorpora un motor de priorización que analiza criterios como lo son la fecha límite, la importancia, la duración estimada y el comportamiento histórico del usuario para recalcular automáticamente el orden de las actividades. Además, al tratarse de una aplicación web, puede utilizarse directamente desde cualquier navegador sin una instalación previa. Es importante mencionar que esta primera versión fue validada mediante pruebas funcionales de rendimiento y escenarios controlados. En cuanto a la justificación, la idea surgió porque observamos que la mayoría de las aplicaciones de gestión de actividades únicamente permiten solo eso, registrar actividades, pero dejan completamente en manos del usuario decidir cuál realizar primero. Cuando una persona acumula muchos pendientes, aparece este fenómeno conocido como fatiga de decisión, el cual provoca que organizarse resulte cada vez más complicado e incluso en algunas situaciones terminar postergando actividades importantes. Nuestro sistema busca reducir esa carga automatizando el proceso de priorización. En lugar de que el usuario tenga que reorganizar constantemente su lista, el sistema analiza la información disponible, propone el orden más conveniente para trabajar. De esta manera, el usuario dedica menos tiempo a decidir y más tiempo a ejecutar sus actividades. En el marco teórico, en los sesgos cognitivos tenemos algo que se llama fatiga de decisión, que es el desgaste mental que sufrimos al tomar muchas decisiones seguidas, y la falacia de planificación, que es un sesgo psicológico que dice que las personas subestimamos sistemáticamente cuánto tiempo nos va a tomar algo. El modelo de puntuación ponderada transforma la estructura conceptual
la matriz de Eisenhower en un algoritmo matemático continuo y flexible. En lugar de clasificar las actividades en 4 cuadrantes rígidos, el sistema calcula una puntuación de prioridad final combinando múltiples criterios con pesos específicos, donde la urgencia dinámica tiene un peso del 70%, ya que es el factor que cambia constantemente con el tiempo, y la importancia un peso de 30%. Es el valor que le asigna el usuario en una escala del 1 al 5. La multiplicamos por 2 para tenerla en la misma escala que la urgencia. En cuanto a las heurísticas de priorización del motor, tenemos la primera, que es la corrección del sesgo. Como las personas solemos subestimar el tiempo que necesitamos para realizar una actividad, el sistema ajusta automáticamente la duración estimada utilizando un factor de sesgo calculado a partir del comportamiento histórico del usuario. De esta manera, las recomendaciones se basan en tiempos más cercanos a la realidad. La segunda heurística es la saturación crítica. Aquí el sistema calcula qué porcentaje del tiempo disponible ocuparía completar dicha actividad. Si esa ocupación es igual o mayor al 80%, la actividad se considera crítica y recibe automáticamente la prioridad máxima para reducir el riesgo de incumplir su fecha límite. En cuanto a la tercera, que es el día crítico, nos explica que cuando faltan menos de 24 horas para el vencimiento de una actividad, el sistema incrementa automáticamente su urgencia asignándole una prioridad base de 7 puntos, ya que el riesgo de retraso aumenta considerablemente. Y finalmente, cuando una actividad no entra en ninguno de estos casos, se aplica un escalado progresivo, donde la urgencia aumenta gradualmente conforme se acerca a la fecha límite. Esto permite que la priorización evolucione de manera continua y no cambie de forma abrupta. El aprendizaje automático y explicable. El sistema utiliza un modelo estadístico que comienza a aprender desde la primera actividad completada, sin necesidad de grandes volúmenes de datos. Este aprendizaje se basa en el aprendizaje en línea, donde el modelo se actualiza continuamente con cada dato nuevo. La regresión por ratio de eficiencia modela la relación entre el tiempo estimado y el tiempo invertido para hacer las predicciones. El suavizado exponencial calcula promedios de ponderados donde las observaciones recientes tienen más peso sin descartar el historial. El análisis de densidad identifica patrones y concentraciones en los datos, como los horarios de mayor productividad. Además, incorpora inteligencia artificial explicable que permite al usuario entender y confiar en las recomendaciones del sistema mediante explicaciones en lenguaje natural. En cuanto a las herramientas de software, para el frontend seleccionamos React, ya que su arquitectura basada en componentes facilita el desarrollo de interfaces dinámicas y reutilizables, además de que nos permite actualizar únicamente los elementos que cambian en la pantalla, ofreciendo una experiencia más fluida para el usuario. En cuanto al backend, elegimos lo que fue Node.js con Express porque utiliza un modelo de ejecución asíncrono, lo que nos permite que el servidor atienda varias solicitudes sin quedarse esperando a que termine cada consulta de la base de datos. En este nivel también se concentra lo que es la lógica del sistema, incluyendo el motor de priorización, el procesamiento de datos, la comunicación con la base mediante un API. Y tenemos que para nuestra base nuestra base de datos relacional ocupamos SQL Server Express, que nos garantiza la integridad de los datos y facilita la ejecución de consultas necesarias para el motor inteligente. En cuanto al estado del arte, tenemos el primer trabajo de investigación de Liani Estela Villacarpio, que es una plataforma colombiana del 2025 que usa GPT 3.5 para desglosar y priorizar tareas automáticamente en estudiantes con el propósito de reducir la procrastinación. El siguiente es un estudio de Mustafa y Matukamuran, publicado en 2024 de la India, el cual desarrolla un sistema inteligente que prioriza automáticamente las tareas utilizando algoritmos de inteligencia artificial para mejorar la organización y productividad del usuario. Ahora bien, continuamos con Victoria Ayaisi Obaipi, el cual es un artículo nigeriano del 2026 que analiza cómo la inteligencia artificial, el Machine Learning y el Deep Learning pueden automatizar procesos empresariales y mejorar la productividad y la toma de decisiones. En el desarrollo tenemos una arquitectura de 3 capas, porque nos da la separación de responsabilidades y seguridad, así que el usuario nunca toca directamente la lógica ni la base de datos. En la capa del cliente solo se encarga de mostrar la interfaz y recibir lo que los usuarios escriben o tocan, solo muestra y envía. La capa del servidor, aquí vive toda la lógica, es el cerebro del sistema. Aquí está el motor de priorización y el motor de aprendizaje. En la capa de almacenamiento, nuestra base de datos solo guarda y entrega datos cuando se lo piden, no procesa nada, solo almacena. Cada capa solo habla con el lado, es decir, el cliente le pide cosas al servidor, el servidor le pide cosas a la base de datos. Nunca se salta ninguno de estos pasos. En cuanto a nuestro modelo de datos del sistema,
este modelo relacional está diseñado para evitar la duplicidad de la información y nos permite que tanto el frontend, el backend y el motor de priorización trabajen de manera íntegra. Está dividido principalmente en tres módulos. El primero, que se observa del lado izquierdo, corresponde a la gestión colaborativa. Aquí se administran los usuarios, los equipos, los proyectos, además de las invitaciones, las notificaciones y las notas compartidas. Este módulo permite que varias personas puedan colaborar dentro del mismo proyecto, manteniendo la relación entre cada integrante y también sus responsabilidades. El segundo módulo, ubicado en la parte superior, está enfocado en las actividades colaborativas. Su función es relacionar cada proyecto con las actividades asignadas a los distintos usuarios, permitiendo dar un seguimiento al trabajo que realiza cada miembro del equipo. Y finalmente, el tercer módulo, que corresponde a la gestión de actividades personales, que además es el que interactúa directamente con el motor inteligente. Aquí se almacena lo que son las actividades, subactividades, las categorías y la prioridad calculada para cada actividad. También se conserva un historial de productividad que proporciona la información necesaria para que el sistema ajuste sus recomendaciones conforme aprende del comportamiento del usuario. En los casos de uso encontramos 24 casos de usos divididos en 4 módulos. El primer módulo, donde se encuentran estos primeros 5 casos, es de seguridad y perfil. El usuario registra, verifica su cuenta con un código que llega a su correo electrónico, inicia sesión, puede recuperar la contraseña. Las contraseñas nunca se guardan como tal, se guardan encriptadas con una técnica llamada Bcrypt, así que ni nosotros como desarrolladores podemos verlas. El otro módulo, las actividades de inteligencia artificial. Aquí el usuario crea sus actividades, les pone importancia, fecha límite y categoría. Puede dividirlas en pasos más pequeños y puede activar el modo enfoque, que básicamente es un cronómetro de pantalla completa para medir cuánto tiempo le toma trabajar en algo. En esta parte, el sistema calcula la prioridad, actualiza el sesgo de planificación y genera una recomendación. En cuanto al módulo de colaboración y equipos, el usuario puede crear o unirse a algún equipo, gestionar algún proyecto, asignar o reclamar actividades, así como compartir notas, consultar estadísticas del equipo y archivar proyectos. Estas funcionalidades permiten coordinar el trabajo colaborativo de una manera más organizada. Y por último, en el módulo de notificaciones, básicamente se va a encargar de administrar la bandeja de avisos y de ejecutar procesos automáticos, como lo son el disparo de hitos temporales, cuando una actividad está próxima a vencer, y la detección del horario de mayor productividad del usuario, para así enviar recordatorios en los momentos más oportunos. A continuación tenemos el flujo de motor de priorización dinámica, el cual este motor recalcula la prioridad de cada actividad en cada consulta al tablero, sin la intervención del usuario. El primer paso consiste en ajustar la duración estimada mediante un factor del sesgo. Al corregir esta estimación desde el inicio, el resto de los cálculos se realiza con información más cercana al comportamiento real del usuario. Después se calcula la ocupación temporal, que relaciona las horas necesarias para completar la actividad con el tiempo restante antes de su fecha límite. Este indicador permite medir qué tan comprometido está el tiempo disponible y sirve como la base para evaluar el nivel de urgencia. También, a continuación, se aplican las reglas heurísticas, que nos van a permitir responder inmediatamente ante situaciones críticas, como por ejemplo, si una actividad requiere el 80% o más del tiempo disponible, se considera una actividad crítica y recibe la máxima prioridad. De igual forma, si faltan menos de 24 horas para su vencimiento, el sistema incrementará automáticamente su urgencia para reducir el riesgo de incumplimiento. Una vez calculada la urgencia, se va a combinar con la importancia asignada por el usuario mediante el modelo de decisión multicriterio y la ponderación del 70% para la urgencia y el 30% para la importancia. Esta distribución se eligió porque la urgencia es un criterio dinámico que cambia conforme transcurre el tiempo, mientras que la importancia permanece relativamente estable durante el ciclo de vida de la actividad. Finalmente, el sistema obtiene una prioridad normalizada entre 0 y 10 y ordena automáticamente el tablero, mostrando primero las actividades que representan un mayor riesgo o impacto para el usuario. La expresión matemática que aparece en la parte inferior es un resumen del cálculo de la urgencia. El flujo del motor de aprendizaje es el segundo componente del sistema. La fuente principal es el modo enfoque. Al finalizar una actividad, el sistema guarda la duración real y la duración estimada. La diferencia entre ambas es la base del aprendizaje. Esto nos da dos factores claves: el sesgo de planificación por categoría, el horario pico de productividad del usuario. Este perfil de aprendizaje se utiliza posteriormente en el motor de priorización. El cálculo de sesgo de planificación se calcula el ratio de eficiencia. El ratio es la duración real entre la duración estimada, limitando a un máximo de 5 para evitar distorsiones por errores atípicos.
Luego se aplica el suavizado exponencial, donde el sesgo es igual a 1 más la resta de mu ratio menos 1, y esto por lambda. Este valor permite que el sistema aprenda de forma estable. Un día típico no distorsiona mucho el perfil, pero los patrones consistentes sí se reflejan progresivamente. También se calcula el sesgo global como promedio de los sesgos por categoría. El reconocimiento de patrones cronológicos. El motor analiza los horarios en el que el usuario finaliza sus actividades y los agrupa en 3 bloques. La mañana de 6 a.m. a 11:59 a.m., la tarde de 12 p.m. a 18:59 p.m. y la noche de 19 p.m. a 5:59 a.m. Esto permite identificar esa franja horaria de mayor productividad del usuario. En cuanto a las pruebas y resultados, ya que explicamos cómo funciona el sistema en teoría, toca demostrar que en la práctica se comporta exactamente como lo diseñamos. Es importante dejar en claro algo desde el inicio. Estas pruebas las hicimos con 25 escenarios de prueba. Ahora, en cuanto a las gráficas, la primera gráfica es la de la urgencia calculada según la ocupación temporal y la proximidad de la fecha límite o deadline, en donde esta gráfica muestra la urgencia que el sistema asigna a los primeros 10 escenarios de prueba, en una escala del 0 al 10. Los colores indican cuál de las tres reglas del motor de priorización se activó, como es la saturación crítica en color rojo, el disparador de 24 horas en color naranja y finalmente el escalado progresivo que se encuentra en color azul. Posteriormente tenemos la gráfica 2, la cual es el efecto del sesgo de planificación sobre la prioridad final. Esta gráfica muestra cómo el aprendizaje automático influye en la prioridad de una misma tarea. A medida que el sistema detecta que el usuario suele subestimar el tiempo que necesita, incrementa de forma proporcional la prioridad de esta actividad para generar una recomendación más adecuada. En la gráfica 3, esta valida que el mecanismo de protección de errores atípicos funciona correctamente. Muestra 4 perfiles de usuario con un historial de 5 actividades. Uno que estima perfecto, uno que retrasa ligeramente de forma consciente, uno que retrasa mucho y uno que normalmente estima bien, pero solo tiene un dato atípico. La línea punteada representa el umbral de alerta. Cuando sesgo supera este valor, el sistema genera una alerta para el usuario. En la gráfica 4 es una distribución de prioridades finales en los 25 escenarios de prueba. Según su prioridad final, el eje vertical se observa cuántos escenarios cayeron en ese rango de prioridad. El resultado confirma que el modelo de puntuación funciona correctamente, ya que separa con claridad las actividades de baja y alta prioridad, generando un ordenamiento útil y coherente en el tablero. A continuación, un video de demostración del funcionamiento de nuestro sistema.
Finalmente, como trabajos a futuro, planteamos distintas líneas para seguir mejorando el sistema. Entre ellas se encuentra la evolución del modelo de inteligencia artificial para generar recomendaciones cada vez más precisas, la integración con servicios externos como son calendarios digitales y la incorporación de elementos de gamificación que motiven a los usuarios a seguir usando el sistema. También se considerará fortalecer la infraestructura para soportar a un número mayor de usuarios e incorporar la interacción mediante el lenguaje natural y principalmente realizar una evaluación con usuarios reales para medir el impacto del sistema en la organización del tiempo y la reducción de la fatiga en cuanto a las decisiones. Como conclusión, este proyecto demostró que es posible desarrollar un sistema inteligente capaz de apoyar la gestión de actividades académicas y profesionales mediante la integración de un modelo de decisión multicriterio, así como la aplicación de reglas heurísticas y un mecanismo de aprendizaje automático dentro de una aplicación web. A diferencia de un gestor de actividades convencional, nuestra propuesta no solo organiza actividades, sino que analiza variables como la urgencia, la importancia y el comportamiento histórico del usuario para generar recomendaciones de priorización más útiles y personalizadas. Durante el desarrollo también validamos el funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales, pruebas de rendimiento y los 25 escenarios controlados, obteniendo resultados consistentes con el modelo teórico planteado y confirmando que el motor de priorización responde correctamente ante distintos escenarios. En conjunto, consideramos que este proyecto representa una alternativa tecnológica viable para apoyar la toma de decisiones y contribuir a una mejor organización del tiempo, tanto en entornos académicos como profesionales. A continuación tenemos nuestras referencias y le agradecemos al jurado por su tiempo y su atención. Muchas gracias.